Buenos días, tardes. Mi nombre es Joel Rozada Peñil y este es mi proyecto de fin de grado del curso de ASIR, Administración de Sistemas Informáticos en Redes. Y este es mi proyecto. Se trata de una plataforma web, un gestor de incidencias. Bueno, esta plataforma web ha sido creada por la empresa Weighted Consultora debido a una petición de una empresa cliente por tener un sistema de gestión de incidencias organizado. Bueno, esta herramienta le permitirá a los empleados de esa empresa reportar incidencias y a los técnicos de soporte a gestionarlas eficientemente. ¿Por qué es necesario un gestor de incidencias en una empresa? ¿Por qué es tan importante? Bueno, la empresa cliente que nos solicitó este gestor enfrentaba desafíos significativos debido a esa falta de un sistema centralizado. Esta falta del sistema lo que resultaba era en una comunicación deficiente, en retrasos en la resolución de incidencias y en general en una falta de transparencia y de seguimiento. Al implementar nosotros un gestor de incidencias en esa empresa, lo que le proporcionamos al cliente es una solución a ese problema, mejorando así la eficiencia de su empresa. ¿Qué escenarios hemos contemplado a la hora de crear nuestro proyecto? Bueno, hemos contemplado 4 escenarios distintos para crear el proyecto. El primer escenario es el reporte de incidencias. Para empezar, debíamos pensar en el reporte de incidencias por parte de los empleados, cómo iban los empleados a crear y mandar incidencias desde la web y cómo iban a llegar estas a que se mostraran a los técnicos. Ese era el primer escenario que teníamos que contemplar. El segundo escenario era la asignación de incidencias. Debíamos pensar cómo se iban a asignar estas incidencias a los técnicos. Teníamos que pensar si era mejor una manera automática que asignar las incidencias automáticamente a cada técnico según su carga de trabajo, o si era mejor una forma manual en la que los técnicos pudieran elegir qué incidencias asignarse y así llevar ellos una organización más personal. Bueno, todas estas ideas las recogimos y nos decidimos en una más tarde, que acabaría siendo la manera manual de que los técnicos se asignaran las que ellos quisieran. El tercer escenario importante es el seguimiento de las incidencias y actualización de las incidencias. Debemos pensar qué sistemas usaríamos para que los técnicos pudieran actualizar las incidencias y que los empleados pudieran seguirlas, pudieran ver cómo iban sus incidencias, si ya estaban terminadas, si estaban cerca de terminarse o cualquier otra forma. Bueno, existen distintas maneras de realizar este seguimiento, esta actualización, pero la que más nos convenció a nosotros era un sistema de comentarios dentro de cada incidencia para donde ambos el técnico y el empleado pudieran añadir detalles según vieran necesario. Si el técnico, si el empleado le faltó algún detalle escribir en la incidencia, pudiera añadir algún comentario, o si al técnico le quiere comentar algo al empleado, que lo pusiera también en los comentarios, según vieran necesario. Por último, el cuarto escenario es el del cierre de incidencias. Para este escenario lo que nosotros tuvimos en mente era si las incidencias, uno, deberían desaparecer por completo de la base de datos, que desapareciera el registro, o por el contrario, si éstas debían quedarse en un estado de cerradas, un estado de pausadas para futuras revisiones o errores que pudieran ocurrir con esa incidencia. Bueno, nos pareció que esta segunda forma sería más sensata, ya que si llegara a suceder algún error con esa incidencia, se podría recuperar y no habría desaparecido para siempre. Esta segunda forma no estábamos convencidos del todo porque veíamos un contratiempo, que era el almacenamiento de las incidencias. Si nunca se llegaran a borrar las incidencias, habría infinitas y esto pues obviamente afectaría el rendimiento y haría que en algún momento no funcione la web. Bueno, para este problema lo que decidimos era que se podrían borrar manualmente las incidencias para que no hubiera infinitas. Esos serían los escenarios. Ahora vamos a los objetivos de este proyecto. Tenemos 4 objetivos principales en este proyecto. El primer objetivo principal era crear una plataforma intuitiva con una interfaz amigable y simple para que los usuarios de la empresa cliente, ya sean personas mayores, personas jóvenes, personas con conocimiento de tecnología, personas que no tienen ni idea de tecnología, para que todos pudieran usar esta plataforma fácilmente, que la vieran y dijeran, ah, esto funciona así. Ese era nuestro primer objetivo. Nuestro segundo objetivo era facilitar la comunicación entre los empleados y los técnicos. Queríamos crear un sistema que manejara las incidencias de una manera colaborativa, vamos a decirlo, que se pudieran ayudar entre ellos para reducir el tiempo máximo de esos problemas. Bueno, nuestro tercer objetivo, y uno de los más importantes para la empresa cliente,
era el reducir el tiempo de la gestión de incidencias. La empresa cliente, esa falta de un sistema centrado, uno de sus principales problemas era, como ya hemos dicho, el retraso de las incidencias, tardaban más en solucionarse. Bueno, pues uno de nuestros objetivos era reducir ese tiempo que tardaban para mejorar la eficiencia de la empresa. Por último, el cuarto objetivo era tener un sistema eficiente de reporte, que los usuarios fueran capaces de seguir las incidencias de una manera fácil, reduciendo así problemas de organización, de pérdida de incidencias, etc. Bueno, decisiones motivadas dentro del proyecto. ¿Qué decisiones se tomaron dentro del proyecto que fueran importantes? Bueno, se decidió que nuestro proyecto sería una aplicación web, una plataforma web, debido a su buena accesibilidad desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Esto permite flexibilidad y eficiencia en el seguimiento de las incidencias. Los empleados pueden ver sus incidencias no solo desde el ordenador de su puesto de trabajo, sino desde cualquier otro dispositivo, ya sea una tablet, ya sea un teléfono móvil, que lo puedan ver desde cualquier sitio en el que dispongan de conexión. Otra decisión importante era qué lenguajes, qué herramientas íbamos a utilizar. Bueno, los lenguajes que utilizamos para crear esta plataforma web al final fueron PHP, CSS, JavaScript, HTML y utilizamos MySQL para nuestra base de datos. Todos estos lenguajes fueron escogidos debido a su gran robustez, su gran escalabilidad y que todos tienen una amplia comunidad de soporte, lo cual nos ayuda a resolver problemas. Otra decisión importante era el implementar prácticas de desarrollo seguro y tecnologías de seguridad para la protección de datos y privacidad, que es tan importante hoy en día debido a los posibles ataques maliciosos que puedan ocurrir. Y por último, la última decisión motivada es que todas las tecnologías que usamos tuvieran una buena compatibilidad entre ellas, lo cual nos ayudaría mucho para resolver problemas. Viabilidad técnica del proyecto. ¿Es este proyecto viable técnicamente? Bueno, pues la respuesta corta es un sí. Para nosotros era bastante viable. Utilizamos tecnologías de código abierto, como ya hemos dicho, PHP, MySQL, el servidor web Apache, que no lo hemos mencionado. Todos estos nos proporcionan una base sólida y flexible para realizar nuestro proyecto, nos permiten realizarlo. También utilizamos una arquitectura escalable, lo que permite un crecimiento en la web, incorporación de novedades sin afectar al rendimiento de la web, que siempre pueda ir mejorando poco a poco. Y por último, mencionar el hecho, como ya hemos dicho antes, de que todas estas tecnologías que utilizamos tienen una gran compatibilidad entre ellas y nos ofrecen un gran soporte, lo cual hace muy viable este proyecto técnicamente. Pero no solo importa la viabilidad técnica, también es necesario que el proyecto sea viable económicamente. ¿Lo es? Bueno, pues la respuesta corta aquí también sería un sí. Gracias a la combinación de recursos internos de nuestra empresa más el presupuesto que nos otorgue la empresa cliente, es posible para nosotros financiar el proyecto y hacerlo viable económicamente. Muchas de las tecnologías que usamos, como ya hemos mencionado, son de código abierto, lo cual evita el tener que hacer gastos de licencias de software, lo cual nos ahorra en costes. Si realizamos un correcto análisis de costos, podemos distribuir de una manera eficiente todos los recursos para así poder financiar el proyecto. Protección de datos. Es muy importante en la actualidad que protejamos nuestros datos contra los posibles ataques maliciosos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, pues existen distintas funciones para hacerlo y unas de las más importantes son un sistema de autentificación de usuarios que tengan credenciales únicas para cada uno. Así evitamos cualquier problema que haya de inyecciones SQL o de cualquier cosa al iniciar sesión. También utilizamos un cifrado de contraseñas que utilizan algoritmos de hashing para almacenar las contraseñas de una manera más segura y que no estén almacenadas en texto plano. Si llegaran a acceder a nuestra base de datos, que ya sería complicado, pues que tuvieran más problemas aún para resolver ese hashing de las contraseñas. También mencionar otra medida que nos protege que los datos es que este gestor tiene un acceso basado en roles, los cuales tienen permisos específicos cada uno, minimizando la salida de información importante y accesos no autorizados. Existen tres roles diferentes que son empleado, técnico y administrador y cada uno tiene unas funciones únicas
que los demás no pueden acceder. Esto, pues como ya hemos mencionado, minimiza los riesgos. Prevención de riesgos. Durante toda la realización de nuestro proyecto es importante que tengamos en cuenta los riesgos constantemente. Es muy útil para esto realizar pruebas continuas para asegurarse de que cada componente del proyecto funcione sin ningún problema, funcione correctamente. Otro riesgo a tener en cuenta es la seguridad, por lo que debemos realizar revisiones con constancia para evitar ataques maliciosos. Y por último, otra medida de prevención muy importante es el hacer copias de seguridad regulares tanto de la base de datos como de nuestro código fuente para así tener un plan de recuperación en caso de pérdida de datos. Bueno, el organigrama general del proyecto. Este es el equipo que ha creado el proyecto. Está el director del proyecto, el gerente de desarrollo, los desarrolladores, más un especialista en seguridad, un analista de negocios, un equipo de pruebas y un soporte y mantenimiento. Bueno, el director del proyecto es el responsable general del proyecto y se encarga de supervisar y de la toma de decisiones estratégicas. Por debajo tenemos al gerente de desarrollo. Esta es la persona que coordina al equipo de desarrolladores y se asegura de que los entregables cumplan los requisitos técnicos y de calidad. Los desarrolladores se dividen en front-end developers y back-end developers, siendo los front-end los que se encargan de la interfaz del usuario, utilizando los lenguajes de HTML, CSS y JavaScript. Y los back-end developers son los encargados de la lógica del servidor, utilizando el lenguaje PHP y el de la base de datos MySQL. El especialista en seguridad se encarga de implementar las medidas de seguridad y realizar auditorías de seguridad periódicas en nuestro código para ver que no haya ninguna vulnerabilidad. El analista de negocios se encarga de recolectar y analizar los requisitos que nos pide la empresa cliente. Se asegura de que las funciones del sistema le satisfagan. El equipo de pruebas, como su nombre casi indica, son los que realizan las pruebas, ya sean unitarias, de integración o de sistema, y nos garantizan la calidad del software antes de entregarlo. Y por último, el soporte y mantenimiento proporcionan un soporte post-implementación y realizan el mantenimiento continuo del sistema para que funcione sin ningún problema. Documentación generada. ¿Qué archivos? Estos son los archivos que forman nuestra base de datos. Bueno, el directorio principal está formado por varios archivos PHP y los subdirectorios. Estos archivos PHP no están dentro de un subdirectorio debido a que son funciones de código generales, es decir, que afectan a los distintos tipos de usuarios. Como ya hemos dicho, hay un acceso basado en roles y cada rol tiene funciones únicas que se encuentran pues dentro de su subdirectorio. Por ejemplo, los administradores tienen algunas funciones únicas que el código se encuentra dentro de ese subdirectorio para distinguirlas de los otros tipos de usuarios. Bueno, los archivos PHP generales que hay son el archivo conexión.php, que es el que permite a los otros archivos conectarse a la base de datos. El index.php, que es el formulario que se utiliza para iniciar la sesión. Login.php es el que procesa ese formulario para poder iniciar sesión. El archivo cierre de sesión, como dice su nombre, cierra la sesión y lleva al inicio, al index. El archivo rescontra es un formulario para cambiar la contraseña de un usuario. El archivo contra nueva es el que procesa ese formulario para cambiar la contraseña dentro de nuestra base de datos. El archivo asignar incidencia asigna la incidencia a un usuario dentro de nuestra base de datos. Y cambiar estado procesa el cambio de estado de una incidencia en nuestra base de datos. Bueno, esos son los archivos PHP generales. Ahora pasamos a los subdirectorios. En el subdirectorio admin tenemos las distintas páginas que podemos ver cuando iniciamos sesión como un administrador. Bueno, tenemos admin main, que es la página principal de los administradores, la que vemos nada más entrar. Aparte de eso, tenemos el perfil de los administradores, que se encuentra en un botón aparte. Otra página que es una función única de los administradores, que es una lista de todos los usuarios a los que pueden restablecer la contraseña. Esto es una función única de los administradores que nadie más debería tener acceso. Luego tenemos admin incidencia, que es la página que nos permite ver las incidencias en detalle dentro de un administrador. Admin borrar, que procesa la eliminación de incidencia, otra función única de los administradores, solo ellos pueden eliminar incidencias.
Admin registro, que es el formulario para registrar un usuario, lo cual es otra función única de los administradores, y procesar registro, que procesa ese registro de usuario en la base de datos. Bueno, en el subdirectorio técnico tenemos igual, parecido a admin, tenemos una página principal, una página de perfil y una página para ver una incidencia en detalle si eres un técnico. En el subdirectorio empleado tenemos la página principal de los empleados, tenemos para ver las incidencias en detalle y tenemos para un formulario para crear una nueva incidencia y procesarla dentro de la base de datos y un formulario para editar una incidencia y para modificarla en la base de datos, esa incidencia editada. En el subdirectorio comentarios tenemos dos archivos que son adjuntar archivos, que procesa la edición de archivos en la base de datos dentro de una incidencia, y agregar comentarios, que agrega comentarios dentro de una incidencia en la base de datos. Por último tenemos el subdirectorio CSS, que contiene los estilos de la plataforma web, y el subdirectorio JS, que contiene el JavaScript usado también en la plataforma web. También tenemos por último, ahora sí, el subdirectorio de uploads. Aquí es donde se guardan los archivos que se adjuntan a las incidencias. En la página web se guarda una ruta a este directorio. Tareas previas antes del desarrollo de este proyecto. Bueno, antes del desarrollo principal del gestor, debemos realizar unas tareas previas para que todo funcione correctamente. La primera de estas sería un análisis de requisitos. ¿Qué es lo que quiere exactamente el cliente? La segunda es un análisis de viabilidad, comparar los posibles riesgos y beneficios y compararlos. La tercera sería definir la arquitectura del sistema, qué tecnologías usar, herramientas, etc. También se crea un plan de proyecto para organizarlo, asignando roles y responsabilidades. Por último, se instalan todas las herramientas y configuraciones necesarias para el entorno de trabajo. La temporalización. Este proyecto ha sido realizado en 6 semanas y hemos realizado un diagrama de Gantt para expresar lo que ha tardado cada tarea. Bueno, la semana 1 se realizó el análisis de requisitos de la empresa cliente. En la semana 2 se hizo un diseño del sistema. En la semana 3 preparamos el entorno de desarrollo. En la semana 4 y 5 se desarrolló el código, tanto el backend como el frontend. Y en la última semana, la semana 6, se realizaron las pruebas y la corrección de errores. Bueno, recursos utilizados dentro de nuestro proyecto, tanto humanos como materiales como económicos. Los recursos humanos son los empleados que, como ya mencionamos en el organigrama, se utilizaban para realizar nuestro proyecto. Son el director del proyecto, que supervisa, toma decisiones estratégicas, se coordina, etc. El gerente de desarrollo, que coordina el equipo de desarrolladores y se asegura de la calidad de los entregables. Los desarrolladores, tanto de la lógica como de la interfaz. El especialista en seguridad, que toma medidas de seguridad, realiza auditorías periódicas, entre otras cosas. El analista de negocios, que recopila y analiza requisitos del cliente y se asegura de que el proyecto satisfaga el negocio. El equipo de pruebas, que hace pruebas para comprobar que el proyecto funcione correctamente. Y el soporte y mantenimiento, que pues proporcionan ese soporte y ese mantenimiento continuo al sistema, ya sea post implementación. Recursos materiales que se utilizaron en el proyecto. Bueno, se utilizaron equipos de desarrollo, obviamente, ordenadores para que el equipo de desarrollo y el equipo de pruebas puedan realizar su trabajo. El software y herramientas, que se utilizaron herramientas como Visual Studio Code, el sistema de gestión de base de datos MySQL y el servidor web Apache. Entornos de desarrollo en el cual realizar el proyecto. Sistemas de respaldo para asegurar la base de datos y el código fuente. Firewalls para proteger el entorno de producción contra ataques maliciosos. Bueno, por último, los recursos económicos. Estos se dividen en varios. Sueldos, que tienen los distintos participantes del proyecto. El director, estos sueldos están medidos por 6 semanas, que es la duración del proyecto. El director tendría un sueldo de 3.846 euros. El gerente del desarrollo de 3.365 euros. Los desarrolladores son 3 desarrolladores backend y 2 frontend, cuyo costo de trabajo sumado en total serían 12.019 euros.
una especialista en seguridad con un salario de 2.885 euros, un analista de negocios con un salario de 2.404 euros, un equipo de pruebas formado por 2 personas que equivale a 3.846 euros y una persona que trabaja en el soporte y mantenimiento que equivale a 1.923 euros. Recordar que estos sueldos son por 6 semanas. Bueno, para el software utilizamos, como ya mencionamos antes, lenguajes de código abierto y servidor Apache, por lo que todos estos costes serían gratuitos en esta parte. También debíamos pagar unos 300 euros en costes operacionales, ya sea por electricidad e internet, costes de oficina, entre otros. Y teniendo en cuenta todos estos gastos, el coste final del proyecto es de 28.184 euros. Bueno, este es el costo del proyecto en sí, pero para que nos haga rentable a nuestra empresa, para que tengamos un beneficio, debemos aplicar un margen. Bueno, si tomamos un margen del beneficio del 20%, esto aumenta en 6.820,53 euros más. Después existen otros gastos indirectos, como es la gestión, la coordinación y la capacitación de usuarios para utilizar el sistema, para que entiendan cómo funciona. Todos estos gastos equivaldrían a un total de 4.000 euros. Si sumamos todo esto nos da un total de 39.004,53 euros sin el IVA y aplicando el 21% de IVA de España nos da un total de 47.195,48 euros. Este es el coste que necesitamos para el presupuesto de nuestro proyecto. Nos parece un costo razonable y justificado, teniendo en cuenta todos los aspectos que ya hemos mencionado del proyecto y los impuestos de España. Muchas gracias por escucharle. Este ha sido mi proyecto de fin de grado y esto ha sido todo.